30 de mayo de 1593, en las afueras de Londres. Ha muerto el más famoso de los dramaturgos ingleses. Las circunstancias de su muerte siguen siendo un misterio a día de hoy. Christopher Marlowe. En el nuevo medio de masas del teatro, Marlowe era una superestrella. Sus espectaculares obras atrapaban a las audiencias isabelinas. Su sucesor en la escena londinense, William Shakespeare. Hasta la muerte de Marlowe, Shakespeare era prácticamente desconocido, pero en cuestión de un año se mete a las audiencias en el bolsillo. Hamlet, Otelo, Macbeth, El sueño de una noche de verano, Romeo y Julieta. Son las obras que dieron a conocer su nombre en todo el mundo. ¿Pero fue realmente él quien escribió todas estas obras? Varios expertos tienen sus dudas sobre la autoría de Shakespeare. ¿Cómo había adquirido la riqueza de conocimientos plasmados en sus obras dramáticas? Era hijo de un fabricante de guantes, no cursó estudios universitarios y no dejó un solo manuscrito. Con toda probabilidad, su esposa y su hijo eran analfabetos, y nada de lo dispuesto en su testamento indica que este hombre fuera escritor. ¿Es posible que el nombre de Shakespeare fuera el seudónimo de un autor que debía permanecer en el anonimato porque sufría persecución política? ¿Qué razones llevaban a sospechar que detrás de Shakespeare, el dramaturgo, hubiera otra persona? ¿Y quién sería entonces esa persona? Algunos investigadores están convencidos de que pudo haber sido el genio del teatro Christopher Marlowe. Shakespeare surge de la nada, prácticamente de la noche a la mañana. Hasta entonces, Marlowe dominaba la escena del teatro. Por tanto, cabe preguntarse si la muerte de Marlowe tuvo algo que ver con el repentino éxito de Shakespeare. Shakespeare, el autor más famoso del mundo y uno de sus mayores misterios, aún sin resolver. El enigma de Shakespeare. Stratford-upon-Avon, una pequeña localidad de la región inglesa de los Midlands, al noroeste de Londres. En la actualidad es el lugar de peregrinación para millones de visitantes que desean rendir homenaje al poeta y dramaturgo, aquel que no era de una época, sino de todos los tiempos, William Shakespeare. La duda sobre si la persona que yace aquí enterrada es en realidad el autor de las obras de Shakespeare aún persiste, tal vez con motivo. Aquí están las 37 obras atribuidas a William Shakespeare, y aquí los únicos archivos sobre él que han sobrevivido. Nada de libros, nada de manuscritos, nada de cartas donde se mencione a William Shakespeare de Stratford en su faceta de escritor. La vida de William Shakespeare es una historia de éxito incomparable. ¿Cómo pudo convertirse Shakespeare en el escritor más famoso del mundo? Había nacido en el año 1564 en Stratford-upon-Avon. Su padre obtenía pingües ingresos de la cría de ovejas y el comercio de la lana. A pesar de sus humildes orígenes como hijo de un campesino, se había ganado una posición respetable en su localidad. Stratford-upon-Avon era entonces una próspera localidad de unos 1.500 habitantes. John Shakespeare, padre de William, fue su alcalde de 1568 a 1569. Sus múltiples actividades, era fabricante de guantes, agente inmobiliario y prestamista, entre otras cosas, parece que lo obligaron con frecuencia a navegar según soplara el viento. Cobraba unos intereses altísimos y tenía reputación de usurero. El padre de Shakespeare se casó con Mary Arden, hija de un rico hacendado. William es el tercero de sus 8 hijos y el primer varón. 3 de sus hermanas mueren en la infancia. William aún es un niño cuando su padre comienza a atravesar dificultades económicas. Es de suponer que su afinidad con la fe católica tampoco le facilitó las cosas. Eran tiempos de agitación religiosa. La nueva religión estatal, el protestantismo, se enfrentaba a conspiraciones católicas clandestinas. Poseer objetos de veneración católica levantaba las peores sospechas. Te lo he dicho, no sé lo que voy a hacer. Y no era difícil terminar siendo ejecutado por ello. Tenemos que hacer algo, Mary, pero no sé cómo. Siendo alcalde de Stratford, John Shakespeare tenía que evitar toda sospecha de contacto con círculos herejes antiprotestantes.
A la edad de 7 años, William probablemente fue enviado a la Real Escuela Gramatical. Durante más de 500 años, el aula ha permanecido prácticamente igual y hoy se siguen impartiendo clases en ella. Tomen asiento. El programa de estudios incluía latín y griego. Los alumnos, solo varones en aquella época, debían empollar gramática, lógica y retórica. Leían las epopeyas y el teatro clásico de Séneca, Plauto, Virgilio y puede que hasta Ovidio. Los niños pasaban casi todo el día en la escuela, de 6 de la mañana a 5 de la tarde. Will Shakespeare. La disciplina estaba a la orden del día. Traiga aquí esa espada ahora mismo. ¿Por qué ha traído esto a la escuela? Aquí se supone que el joven William había adquirido los fundamentos de una educación que le permitiría escribir literatura con un vocabulario de más de 20.000 palabras, quizá el más extenso que haya tenido un poeta en toda la historia. Página 12, muy bien. ¿Es esto posible? Es probable que William asistiera a la escuela local, aunque no haya constancia de ello. Su director era un eminente académico y ciertamente William habría aprendido latín y griego, pero no francés e italiano, idiomas que forzosamente tenía que conocer para escribir sus obras. Por tanto, ¿de dónde procedían sus conocimientos y su inspiración? La peste está arrasando Londres. Los teatros se cierran. Las compañías de teatro buscan nuevos lugares para representar en el medio rural. Geográficamente, Stratford está en una posición muy favorable. Muchas compañías de teatro pasan por la ciudad para ofrecer sus representaciones en las fincas de los aristócratas del entorno. Ah, ven aquí, chico. Ciertamente, el joven William asistió a sus representaciones en Stratford. Es posible que fuera en esta ocasión cuando entró en contacto con el mundo de la interpretación. Es posible que Shakespeare se uniera a una de estas troupes cuando tenía 18 años para sustituir a un actor que acababa de morir. Pero carecemos de pruebas que respalden esta versión. En Canterbury, el famoso lugar de peregrinación medieval, también actuaban las compañías de teatro ambulantes, y es posible que inspiraran al rival de Shakespeare, Christopher Marlowe. Su destino está estrechamente ligado al de Shakespeare, y no solo porque habían nacido exactamente el mismo año. Muchos de los que dudaban de que Shakespeare fuera el autor de las obras publicadas con su nombre, creen que Marlowe era el verdadero autor. Marlowe tenía una educación excelente con 2 becas. La primera en la Real Escuela de Canterbury y la segunda en la Universidad de Cambridge. Allí estudió 6 años y adquirió conocimientos que después aprovecharía en su profesión de dramaturgo y escritor. William Shakespeare, en cambio, no pudo terminar sus estudios porque su padre lo reclamó como aprendiz. Debía convertirse en fabricante de guantes. Para su padre son tiempos difíciles. El mercado de la lana se ha hundido y sus acreedores amenazan con llevarlo a los tribunales. Finalmente pierde su reputado cargo de alcalde y es rechazado por la sociedad de Stratford. Con todo, un peligro mayor amenazaba la existencia de la familia, y era el miedo a la denuncia. John Shakespeare podía ser arrestado en cualquier momento a causa de su afinidad con la vieja fe católica. En todos los rincones del país, los hombres de la reina registraban casas particulares. Están buscando sacerdotes católicos y a sus seguidores, que podían estar conspirando para matar a la protestante reina Isabel. El conflicto de la corona inglesa con Roma se había agravado desde la coronación de Isabel en 1559. El Papa Pío V no está dispuesto a admitir más persecuciones de católicos en Inglaterra. Y opta por una solución desesperada: la excomunión de la reina por la gracia de Dios. Eso significa que se declara proscrita a la reina Isabel de Inglaterra.
Se incita a sus súbditos a desobedecerla. Quien quiera que la apoye se expone a ser igualmente excomulgado. Para Isabel no solo es una provocación inmensa, sino una grave amenaza. ¿Cómo se atreven? William Shakespeare crece en una época de extrema tensión política. Asesinatos, masacres y prácticamente una guerra civil. Católicos y protestantes libran una lucha encarnizada. E Isabel I está constantemente amenazada por los poderes católicos de Europa. En ese clima, todo el mundo está bajo sospecha, incluso en el medio rural. Shakespeare, que ahora tiene 18 años, centra su atención en el cortejo. La dama en quien se ha fijado se llama Anne Hathaway, hija de un adinerado granjero. Es 8 años mayor que él. ¿Acaso perseguía con aquel matrimonio mejorar su posición? Tal vez tuvo que casarse porque Anne se había quedado embarazada. A los 4 meses de la boda, Anne da a luz a un hijo y un año después tiene gemelos. Pero Shakespeare desaparece de Stratford, abandonando a su familia. Una razón posible: la caza furtiva en el Parque de los Ciervos de Thomas Lucy, propietario de Shalcott, una casa de campo cercana a Stratford. Otra razón posible: el miedo a la persecución religiosa. Lucy, de la Iglesia Evangélica, perseguía a familias católicas recusantes de la zona, incluidos parientes maternos de Shakespeare. Lucy ya había mandado a uno de ellos a la horca. Fuera cual fuera la causa de que Shakespeare desapareciera de Stratford, estuvo fuera más de 7 años. ¿Qué hizo durante ese tiempo? ¿Viajó a la Europa continental y allí aprendió los idiomas que debía saber para escribir esas obras? ¿Estudió en la biblioteca de algún gran benefactor en Inglaterra? Simplemente no lo sabemos, no hay documentos. No es de extrañar que se conozcan como los años perdidos de Shakespeare. Ni siquiera sabemos cuándo llegó a Londres. Londres es una metrópoli de 250.000 habitantes. El pasatiempo más popular es ir al teatro. Los teatros estaban situados en las afueras de la ciudad, en barrios tristemente conocidos por sus índices de delincuencia y prostitución. Son un imán para toda clase de personajes siniestros, pero también para los jóvenes leones literarios de Londres. Una de las figuras centrales es el carismático dramaturgo Christopher Marlowe. Es una estrella. En un periodo muy breve, este brillante alumno de Cambridge se ha establecido como líder de un círculo de jóvenes escritores y actores, entre ellos los actores más conocidos de los teatros londinenses. Nadie sabe cómo llegó Shakespeare a Londres. Tal vez con una compañía de teatro ambulante o solo decidido a probar suerte en esta dinámica ciudad. Marlowe está en el cenit de su carrera. Había cobrado fama gracias a su impresionante obra de teatro Tamerlán el Grande. Marlowe fue también el primer dramaturgo que creó una obra teatral basada en la leyenda medieval del Doctor Fausto. La tragedia de un estudioso devenido en mago que vende su alma al diablo y termina en el infierno. Marlowe debió de ser un importante modelo a imitar para Shakespeare. Ambos tenían alrededor de 30 años. Y Marlowe estaba en lo más alto de su carrera. Él popularizó el verso blanco en la escena inglesa, el pentámetro yámbico sin rima, 5 pies por verso. Ser o no ser, esa es la cuestión. La obra de Shakespeare se apoya por completo en esa métrica, de la que terminó por convertirse en maestro. El drama histórico de Marlowe sobre el conquistador asiático Tamerlán el Grande, ancestro de las dinastías mogul de la India, es un éxito de audiencia en la época isabelina. ¿Qué papel desempeñó este joven y ambicioso autor de teatro en la vida de Shakespeare? En el debate sobre la autoría de las obras de Shakespeare, Marlowe es uno de los candidatos más fascinantes. Esta teoría da paso a una historia de traición, conspiración, espionaje y asesinatos por motivos políticos. Existe una obra de pintura muy conocida que se cree representa a Christopher Marlowe a la edad de 21 años, al principio de su carrera.
fue descubierta hace tan solo medio siglo en Cambridge, donde había estudiado una vez Marlowe. A diferencia de Shakespeare, Marlowe había terminado los estudios en la escuela gramatical de su localidad natal de Canterbury y había recibido una beca para estudiar en la Universidad de Cambridge. Pronto se descubre como uno de los estudiantes con mayor talento de su generación. Y aquí, Marlowe conoce a los hombres que están en el centro del poder, con importantes consecuencias para él y quizá también para William Shakespeare. El Consejo de la Reina, el órgano consultivo más importante de la monarca. Sir Francis Walsingham es el asesor más cercano a Isabel en su lucha contra el Papa. Es su ministro de Asuntos Exteriores y a la vez el jefe de los servicios secretos ingleses, que fue el primer servicio secreto profesional de la historia de Europa. Estar a favor de un tratado, sí, los católicos... Inglaterra está gravemente expuesta al ataque de las grandes potencias, España y Francia. Tenemos un problema. A Isabel no le queda más remedio que aceptar el ambicioso plan de Walsingham de infiltrar toda una red de espías ingleses en la Europa católica. ¡Quitádmelo, no lo soporto! A la reina no solo le preocupa la amenaza de la invasión extranjera, le horrorizaba la idea de ser víctima de un intento de asesinato y vigila constantemente a los miembros de la propia Casa Real. Se dice que una de sus doncellas murió tras haber llevado un vestido envenenado. La tensión puede cortarse en la atmósfera de la corte. No obstante, supervisa escrupulosamente los asuntos de Estado de Inglaterra y las tareas que ha delegado en el jefe de sus servicios secretos. Buscando agentes cualificados, Walsingham contrata los servicios de Marlowe, entre otros. Ya se ha ganado un nombre como autor de obras de teatro en sus años de estudiante. Al mismo tiempo es conocido por su carácter temerario, aventurero e impredecible. Walsingham lo pondrá a prueba. Su jefe de espías coordina la red de agentes. Se supone que deben vigilar la oposición a Isabel en el continente, sobre todo en España y Francia, bastiones de los jesuitas. Marlowe es sumamente inteligente y está ávido de aventuras. Como Shakespeare, es de orígenes humildes. Su padre era zapatero. Por tanto, debió de resultarle muy tentador un puesto en los servicios secretos con un buen salario. Le pondría en contacto con algunos de los hombres más influyentes de la Inglaterra isabelina. Marlowe fue enviado a Francia, pero llegaron rumores de que era pendenciero y jugador, y la gente empezó a decir que trabajaba clandestinamente para la causa católica. En vista de ello, las autoridades universitarias de Cambridge tomaron la decisión de negarle su título universitario. Hampton Court, residencia real, oeste de Londres. Aquí el Consejo de la Reina, que es el máximo órgano político consultivo de Inglaterra, se reúne cuando la reina está en la residencia. El Consejo de la Reina discute lo que se debe hacer con el joven poeta. Los arzobispos, el obispo de Londres, varios jueces y el maestro del espionaje de Isabel, Walsingham, componen este alto consejo. Pero no consiguen ponerse de acuerdo sobre el caso de Marlowe y aconsejan precaución a la reina. Walsingham, en cambio, le dice que confíe en Marlowe. Es muy peligroso, os lo advierto. En vista de que los más altos asesores no tienen claro en quién pueden confiar, la reina se niega a tomar una decisión. Walsingham sabe que solo necesita tiempo y paciencia para ganarse a las voces críticas del Consejo. Hampton Court también es el lugar de las representaciones teatrales, por las que la corte isabelina es famosa. Su padre, Enrique VIII, que era músico, compositor y poeta, solía invitar a artistas de toda Europa para demostrar la superioridad cultural de Inglaterra. Isabel aprovecha además estos festejos, que suelen durar varios días, para fines políticos, por ejemplo, para examinar posibles candidatos al matrimonio. Pero el exceso de festejos en la corte no hacía sino ocultar un conflicto latente entre las grandes potencias del continente y el comparativamente pequeño país de Inglaterra.
Walsingham tiene una gran responsabilidad. Sus espías le avisan de que Felipe II de España está preparando una gran armada para la guerra contra Inglaterra. Por tanto, aún quedan desafíos para Christopher Marlowe, el espía. Sin embargo, persisten los rumores de que podría ser un agente doble. Marlowe falta a la universidad durante un largo periodo y Cambridge se niega a expedir su título universitario. Cuando uno lee las obras de Marlowe y otros documentos sobre él, ve con claridad que se trata de un rebelde, alguien que está al margen de la sociedad. Marlowe es muy poco convencional en su estilo de vida, y lo mismo puede decirse de su ideario político. Uno se pregunta cómo fue capaz de conservar el apoyo de hombres tan influyentes como su patrón, Sir Francis Walsingham. Walsingham convence a la reina para que interceda en favor de Marlowe. Una carta a la Universidad de Cambridge, redactada por sus asesores, confirma que Marlowe ha prestado un buen servicio a su majestad y merece ser recompensado por sus buenos oficios. Gracias a eso recibe al fin su título y se consigue disipar las sospechas sobre él. ¿Pero le agradecerá la ayuda recibida a su patrón? El joven poeta ha regresado de su misión en el extranjero. Vive en Londres, junto a su amigo Thomas Kidd, también poeta. Y de nuevo hay rumores. El privilegiado joven titulado en Humanidades lleva una vida disipada y propaga ideas heréticas. En una época en que la reina no solo era la máxima autoridad del Estado, sino también la cabeza suprema de la Iglesia, semejante conducta podía interpretarse fácilmente como alta traición. Marlowe ya ha escrito varias obras. Todas están escritas en un estilo dramático radicalmente nuevo. Su verso blanco rebosa brío y energía. Sus obras tratan sobre los temas más candentes de su época: la religión, el poder y la violencia. No es extraño que las obras renacentistas estuvieran escritas a la limón por varios autores. Algunos estudiosos piensan que en las obras de Shakespeare bien podría estar la mano de varios autores. En la época de Shakespeare, el concepto derechos de autor simplemente no existía. La colaboración era la norma. Es muy probable que Marlowe y Shakespeare se encontraran, y también que Marlowe echara una mano a Shakespeare con sus obras. Para Shakespeare, Marlowe debía de ser el hombre más importante del teatro. Aunque tienen la misma edad, Shakespeare es un completo desconocido, un recién llegado. Marlowe, por el contrario, viene de la élite universitaria, se mueve en los círculos sociales más exclusivos y es ya un célebre poeta. Las obras de Shakespeare parecen llevar más lejos el estilo de Marlowe, haciendo que pase a otro nivel. ¿Pero es posible que todas estas obras fueran escritas por el propio Marlowe y no por Shakespeare? La búsqueda de una respuesta a estas preguntas nos obliga a remontarnos a la agitación política de aquellos días y a los servicios secretos ingleses. Marlowe no solo disfruta de la protección del jefe de los servicios secretos, Sir Francis Walsingham, sino también de su pariente, Thomas Walsingham, quien también trabaja para esos servicios. Las reuniones suelen celebrarse en su casa de campo en Kent, a un día de viaje de Londres. Primavera de 1593. Thomas Walsingham y sus amigos son gente ilustre. Entre ellos se encuentra Sir Walter Raleigh, favorito de la reina Isabel y tal vez su amante. Había fundado la primera colonia inglesa en suelo americano, Virginia, en honor a la reina virgen. Y con él comienza la historia de Inglaterra como potencia mundial. Sin embargo, Raleigh tenía poderosos enemigos en la corte, quienes sospechaban que él y sus amigos participaban en actividades subversivas. Debido a su interés por la teología crítica, la teoría del Estado y la alquimia, se considera que forman un círculo secreto que más adelante sería conocido como la Escuela de la Noche. Algunos historiadores afirman que Marlowe estaba vinculado a este círculo. Un informador denuncia a Marlowe ante el Consejo de la Reina. Había llamado bastardo a Cristo y puta a su madre, e intentaba convertir al ateísmo a personas influyentes. Semejantes blasfemias podían castigarse con la muerte.
La citación ante el Consejo de la Reina significa que no solo Marlowe está en peligro, sino todos los demás miembros de la Escuela de la Noche. Unos días antes se había llevado a cabo un registro en la habitación que habían compartido Marlowe y su amigo Thomas Kidd. Encuentran panfletos en los que se niega la divinidad de Jesucristo y se cuestiona la autoridad de la Iglesia. Sometido a tortura, Thomas Kidd acusa a su amigo Marlowe de ser el autor de los textos blasfemos. Está claro lo que Marlowe puede esperar a partir de ahí. Kidd muere por las torturas padecidas. Marlowe es acusado de alta traición. Él y sus amigos podían ser condenados a muerte. Thomas Walsingham necesita eludir la amenaza contra él y su círculo proveniente de sus rivales. No es por casualidad que tuviera el mejor de los contactos con los servicios secretos. Sabe que es preciso hacer desaparecer a Marlowe de la escena. ¿Pero cómo? Las acusaciones contra Marlowe podían resurgir en cualquier momento, sin que nada evitase su arresto inmediato, que le llevaría a su ejecución. Pero de repente sucede algo completamente inesperado. Marlowe es asesinado. El informe del juez pesquisidor sobre los hechos fue descubierto en un archivo en 1925 y, al parecer, más que dar respuestas, plantea más preguntas. Dice así: Christopher Marlowe, Ingram Fraser, Nicholas Scarce y Robert Pauley se reúnen en la casa de una tal Eleanor Bull, una viuda que vivía en Deptford, en el condado de Kent. Después de almorzar y dar un paseo por el jardín, regresan a la casa hacia las 6 en punto para la cena. En el curso de una discusión por una factura, Christopher Marlowe agarra la daga de Ingram Fraser, que está sentado delante de él, y maliciosamente se la clava 2 veces en la cabeza. Por su parte, Ingram Fraser, en un acto de defensa propia, consigue arrebatarle la daga a Christopher Marlowe y le asesta una puñalada mortal encima del ojo derecho. Christopher Marlowe muere en el acto. Marlowe ha muerto. Marlowe ha muerto. El Londres literario no da crédito. No había nadie con tanto talento, tanto carisma. ¿Podría alguien ocupar su puesto? Al poco tiempo de la muerte de Marlowe aparece un poema llamado Venus y Adonis. Se había registrado unos meses antes de manera anónima. Ahora se publica con el nombre de William Shakespeare. ¿Por qué? ¿Y no es extraña la repentina irrupción en la escena londinense de un completo desconocido con obras como Enrique VI y otra mucho más famosa, Romeo y Julieta? La respuesta a la pregunta tal vez pueda encontrarse en los relatos de los testigos registrados por el pesquisidor de la reina poco tiempo después de la muerte de Marlowe. Describen con detalle cómo evolucionó la discusión entre Marlowe y sus amigos aquella tarde del 30 de mayo de 1593. Sin embargo, ninguno de los testigos que firmaron el informe estaban presentes cuando ocurrieron los hechos. Ninguno conocía a Marlowe en persona. Y el curso de los acontecimientos relatados resulta muy improbable. Y hay otro enigma. ¿Por qué la reina Isabel indulta al asesino de Marlowe en un periodo relativamente corto? ¿Y por qué el asesino no tarda en volver a estar al servicio de Thomas Walsingham, amigo de Marlowe? ¿Había algo que era necesario encubrir? Desde luego, eso creo. Aquello fue una maniobra de encubrimiento. Queda claro a partir del informe del pesquisidor, que contiene múltiples incoherencias. No pudo haber sucedido así. En realidad, todo fue una puesta en escena para salvar a Marlowe de la pena de muerte y sacarlo del país. Y eso nos llevaría a una versión completamente distinta de la muerte de Marlowe. 29 de mayo de 1593. Reunión nocturna en la casa de campo de Thomas Walsingham. El plan
Marlowe debe desaparecer en el extranjero. Para ello se representará su asesinato en casa de la dama Eleanor Ball, que era un piso franco para agentes del gobierno en Deptford, distrito portuario junto al río Támesis, en el este de Londres. La versión oficial sería que Marlowe había muerto a manos de un compañero que actuaba en defensa propia. Pero de acuerdo con este plan, a los testigos, ninguno de los cuales conocía a Marlowe en persona, se les presentaría el cadáver de un sacerdote que había sido ahorcado la víspera tras ser acusado de alta traición y blasfemia. Su cuerpo será enterrado en el cementerio de Deptford con el nombre de Marlowe. No hay rastro del cadáver del sacerdote ahorcado. Marlowe está a salvo. Oficialmente está muerto. Puede empezar una nueva vida y dejar atrás todos sus problemas. La huida se ha de preparar con minuciosidad para poder sacar a Marlowe del país cuanto antes. Seguramente primero a Francia y más tarde a Italia o España. Venecia podría ser uno de los lugares donde se ocultó. El número de obras de Shakespeare ambientadas en Italia es sorprendente. El mercader de Venecia, Los dos hidalgos de Verona, Mucho ruido y pocas nueces, Otelo, Romeo y Julieta. ¿Cuál es la razón? Los partidarios de la teoría de la autoría de Marlowe consideran que es una prueba sólida de sus teorías sobre la residencia de Marlowe en Italia. ¿Explicaría también el predominio del tema del exilio en los sonetos de Shakespeare? En penas de amor perdidas, Holofernes clama en italiano: «Oh Venecia, Venecia, quien no te ha visto no es capaz de apreciarte». Pero no solo encontramos evidencia que atestigua el paradero de su autor en las obras de teatro italianas, sino también en los sonetos. Cuando hombres y fortuna me abandonan, lloro en la soledad de mi destierro, y al cielo sordo con mis quejas canso, y maldigo al mirar mi desventura. Cuando haya muerto, llórame tan solo mientras escuches la campana triste, anunciadora al mundo de mi fuga, del mundo vil hacia el gusano infame. Aquí el autor se lamenta de su suerte. ¿Y con quién encajaba esto mejor que con Christopher Marlowe? Pero ¿cómo pudo Marlowe haber permanecido oculto en el extranjero tanto tiempo sin al menos surgir como un genio poético bajo un nuevo nombre? ¿O acaso, como sugiere algún estudioso, regresó a Inglaterra tras la muerte de Isabel para trabajar en un nuevo encargo para su sucesor? ¿Y cómo habrían llegado las obras de Marlowe a manos de Shakespeare? Habrían sido enviadas por mensajero al mecenas de Marlowe, Thomas Walsingham. Este a continuación las habría hecho copiar, siempre según esta teoría, y se las habría confiado al actor y agente teatral William Shakespeare. El acuerdo sería que Shakespeare las llevaría a escena con su nombre. ¿Pero hay alguna prueba de la estancia de Marlowe en Italia? ¿Dejó algún rastro allí? Así es, pero solo sirven para aumentar el misterio. En el siglo XIX, un diplomático británico en Padua aseguró haber visto algunas cartas de la época de Shakespeare. En una de ellas, se afirma que Marlowe vivió en Padua hasta su muerte en 1627, más de un decenio después de la de Shakespeare. ¿Y dónde están esas cartas ahora? Por desgracia, se han perdido. Mientras, Shakespeare tiene mucho éxito, no solo en los teatros de Londres, sino también en la corte. Los espectáculos teatrales son una diversión bienvenida en el paranoico mundo de palacio. La reina teme constantemente sufrir un atentado. Sus miedos crean una atmósfera de angustia no solo en la corte, sino también en todo el país. Todo el que pierde el favor de la reina puede acabar fácilmente en los calabozos o incluso en la horca. Llega a hacer ejecutar a su médico español por causa de la sospecha. Fue denunciado por planear envenenar a la reina. Los actores confían en poder apaciguar el malestar de la reina con un truco teatral de larga tradición.
un entreacto representado por los bufones. Tú, ve a entretener a la reina. Majestad, damas y caballeros. Isabel y su casa real jamás asistían a un teatro público. Eran lugares de entretenimiento para el público en general, no para aristócratas. ¡Desaparece! No debían mezclarse con el pueblo llano ni participar en la producción de obras. No obstante, Isabel era una importante mecenas del teatro. En el debate sobre la autoría de las obras de Shakespeare, también ella ha sido considerada una posible candidata. Ahora ponte esto para el papel. En el teatro de la época de Shakespeare es práctica común que los papeles de mujeres sean representados por jóvenes varones que aún no habían alcanzado la pubertad. Por aquellos tiempos era impensable que una mujer apareciera en un escenario. Perfecto. Sin embargo, un joven amante bien podía ser representado por una vieja gloria de la escena. No es que se ajustara mucho a la idea romántica contemporánea de Romeo. Debe haber alguna forma de que tu gracia no se apague. Es un hecho establecido que durante el reinado de la reina Isabel, muchas de las obras de Shakespeare se representaron también en la corte, entre ellas Penas de amor perdidas, El sueño de una noche de verano y probablemente también la tragedia romántica más famosa, Romeo y Julieta. Debéis iros. La última obra está ambientada en Italia y da idea del conocimiento minucioso que tiene el autor de los usos y costumbres en la ciudad-estado de Verona. El único problema es que Shakespeare jamás estuvo en Italia. ¿Cómo obtuvo ese conocimiento? ¿O acaso no escribió la obra él mismo? El predominio de escenarios italianos ha llevado a los críticos a sugerir otros candidatos a su autoría con antecedentes italianos, como John Florio, traductor de italiano a inglés sumamente culto, o incluso Emilia Bassano Lanier, poeta e hija de un músico ítalo-judío en la corte de Isabel. El nombre de Shakespeare empieza a aflorar en documentos relacionados con el teatro. Shakespeare también invierte en Los hombres de Lord Chamberlain, compañía de actores con mucho éxito que actuaba en teatros abarrotados por una audiencia de hasta 2000 personas. El nombre de Shakespeare no tarda en sustituir al de Marlowe como primera figura del teatro en Londres. El teatro de Curtin es donde el grupo hace sus representaciones desde que se cerró su anterior local, The Theatre. La compañía está dirigida por Richard Burbage, uno de los empresarios de teatro más importantes de la época. Los datos más precisos sobre la práctica teatral de la era isabelina provienen de Philip Henslowe, quien dirigía otro teatro en el que se representaban las obras de Marlowe. El diario de Henslowe nos permite asomarnos desde detrás de las cortinas, ofreciendo información precisa sobre el atrezo y curiosidades del teatro. Henslowe registra gastos en concepto de una jaula, una tumba, una puerta al infierno y un disfraz de fantasma, así como una piel de oso y un arco iris. Los actores solo conocen el texto correspondiente a su personaje, no saben cómo es la obra completa hasta su representación. El nombre de Shakespeare, curiosamente, no se menciona en ningún momento en el diario de Henslowe. Los hombres de Lord Chamberlain gozan de una popularidad máxima, pero en 1598 el dueño del inmueble les sube hasta tal punto la renta que los ingresos no les alcanzan para pagarla. Shakespeare y su compañía planean abrir un teatro más grande por su cuenta en el otro extremo de Londres, el Teatro The Globe. Para ello desmontan el viejo teatro y lo trasladan por partes a través del río Támesis. El propietario del teatro monta en cólera. Pero por desgracia había olvidado escribir en el alquiler que era el propietario del teatro, además de los terrenos en los que se levantaba. Los hombres de Lord Chamberlain toman todo lo que consideran que les servirá en el nuevo lugar, incluidos naturalmente los disfraces y el atrezo. La última reproducción del que tal vez sea el teatro más famoso de la historia se construyó hace muy poco en los estudios de grabación de Potsdam-Babelsberg, cerca de Berlín. Es el decorado de una nueva producción de Roland Emmerich para Hollywood. La película se titula Anónimo. En esta ocasión no se trata de una película de catástrofes, sino un thriller sobre las intrigas políticas en la corte de Isabel y sobre la cuestión de quién era Shakespeare.
me resulta un tema muy atractivo. Después de todo, Shakespeare todavía es el autor más representado en todo el mundo. Y eso después de 400 años, lo que le hace a uno preguntarse quién era el hombre que había escrito todo aquello. Y de pronto te enteras de que existe una gran controversia acerca de si realmente era el hombre de Stratford. La controversia dura ya más de 200 años y son muchos los candidatos propuestos. Aparte de Christopher Marlowe, están el filósofo y estadista Francis Bacon, Edward de Vere, 17º conde de Oxford, o Emilia Bassano. De todos ellos se ha sugerido que eran William Shakespeare. Cuanto más lo pienso, cada vez tengo más claro que no era él. Y comparto con muchos esa opinión. Pienso en Sigmund Freud y otros escritores. No estoy precisamente solo en esa idea. Para mí el candidato más plausible, creo yo, es Edward de Vere, 17º conde de Oxford. De Vere era una de las mentes más brillantes de la corte isabelina. Procedía de familia noble, era muy culto y había viajado por todo el continente, y se había hecho una reputación como autor. Tenía además todas las cualidades que parecían estar ausentes en el hombre de Stratford. Pero, ¿qué podría haber llevado a Edward de Vere a ocultarse tras el seudónimo de William Shakespeare? Los defensores de la teoría de que de Vere fue el autor de las obras de Shakespeare se basan en que no era adecuado que los aristócratas escribieran para el pueblo llano. Además, la única manera que habría tenido de criticar la política de la reina Isabel habría sido utilizar un seudónimo. Corten. Gracias. ¿Pero están realmente justificadas las dudas sobre la autoría de la obra de William Shakespeare, El hombre de Stratford? ¿O acaso las teorías de que el verdadero autor de la obra de Shakespeare fue Marlowe u otro eran meras teorías de conspiración? No existe ningún poema, ninguna obra, ninguna carta escrita del propio puño de Shakespeare. Lo único que tenemos son 6 firmas de trazo poco firme, todas con una grafía distinta. La autora de la reciente biografía no ortodoxa de Shakespeare elaboró una lista de pistas sobre Shakespeare y los escritores de su época en documentos literarios. Los contemporáneos de Shakespeare dejaron un rastro, evidencia de estudios, manuscritos, versos que habían escrito. De Shakespeare no hay absolutamente nada. Por tanto, pienso que cabe tener una duda razonable sobre que el Shakespeare de Stratford fuera en efecto el Shakespeare que escribió las obras de Shakespeare. ¿Y qué fue del hombre de Stratford upon Avon? Tal vez el hombre de negocios de mayor éxito en su ciudad. Ya en 1597 había adquirido la segunda casa más grande de Stratford. En el año 1610 se retira allí y, como hizo antes su padre, comercia con lana y propiedades. Su esposa Anne Hathaway, de quien ha estado separado durante muchos años por una larga distancia, ahora puede cuidar de él. Entonces, ¿qué me decís de ese negocio? Se dice que sus colegas intentaron convencerlo de que volviera a Londres. La última pista de Shakespeare en Londres está en una entrada de un registro de la propiedad. En 1613, William Shakespeare compró la casa del guarda del monasterio de Blackfriars, cerca del teatro del mismo nombre. No, por favor. Tras pasar una noche bebiendo en exceso con sus amigos, cuentan que Shakespeare tuvo fiebre y sintió que la muerte lo rondaba. Escribe su testamento y última voluntad. Con pedantería el documento enumera todas sus pertenencias con detalle. Solo faltan las cosas que para un escritor de la época serían sumamente valiosas: libros, papel, manuscritos. Deseo, sin embargo, que mi esposa reciba en herencia mi segunda mejor cama, con el mobiliario. Otro sí, deseo legar a mi hija Judith mi preciado recipiente de plata dorada. Y a vos, Francis Collins, os ruego que seáis el albacea de mi voluntad, en fe de lo cual suscribo la presente. Es el testamento de un hombre de negocios que no contiene absolutamente ningún indicio de actividad literaria por parte de su autor.
Shakespeare muere el 23 de abril de 1616 y recibe sepultura en la iglesia de la Santísima Trinidad, en Stratford. En el muro que preside su tumba se erige un monumento. ¿Pero no es una prueba inequívoca de su condición de escritor? Eso parece. Representa el busto de Shakespeare sosteniendo una pluma y un pergamino, y encima están el escudo nobiliario de Shakespeare, las figuras alegóricas del trabajo y el descanso. Pero hay un problema, no es el monumento original. Sabemos por un grabado que hubo un monumento anterior, y era una estatua de Shakespeare que no sostenía una pluma ni un pergamino. De hecho, está sujetando un gran saco de lana. ¿Puede esto ser un monumento a Shakespeare, el gran poeta? Pero, ¿cómo se explica entonces la elegía que Ben Jonson le dedicó a Shakespeare en First Folio, la primera publicación de la colección de obras teatrales de Shakespeare, que apareció 7 años después de su muerte? Triunfa mi Bretaña, tú tienes algo que mostrar a quien todas las escenas de Europa deben homenaje. Él no era de una época, sino de todos los tiempos. Pero la exaltada elegía de Ben Jonson a Shakespeare llega con bastante retraso, 7 años después de su muerte. Curiosamente, Ben Jonson nunca menciona a Shakespeare en toda su vida. Pero una cosa es cierta, que este es el rostro que puso en marcha la industria de Shakespeare. Culturalmente hablando, William Shakespeare es el mayor éxito de exportación del Reino Unido, junto a los Beatles. El Imperio Británico se ha desdibujado, pero a través de su autor más famoso, todavía extiende su dominio por todo el planeta. Traducciones a más de 80 idiomas, adaptaciones al cine de prácticamente sus 37 obras, reproducciones del Teatro de Globe en todos los continentes, monumentos al bardo en Weimar, Chicago, Nueva York, Sydney y Londres. Nadie supera a William Shakespeare. En algún rincón de algún archivo de Francia, Italia o España, todavía podrían aparecer los documentos que demostrarían que Christopher Marlowe sobrevivió a su supuesta muerte en 1593 y continuó escribiendo en el exilio, con el seudónimo de William Shakespeare. Sin duda supondría la muerte de la industria de Shakespeare. Pero hasta que esos documentos aparezcan, o hasta que haya alguna prueba de que alguno de los demás candidatos pudieron haber escrito esas obras, el mundo seguirá homenajeando a William Shakespeare, el hombre de Stratford, como el mayor genio literario de todos los tiempos. Cada año, el 24 de abril, la población de Stratford se reúne para conmemorar el aniversario de su célebre ciudadano. Embajadores de todos los países del mundo están invitados a asistir. Los jóvenes y los de corazón joven disfrutan del festival público más importante de su ciudad. El nombre de William Shakespeare es una bendición para sus ciudadanos, una garantía de futuro para su localidad. David Garrick, actor consagrado del siglo XVIII, ya era bien consciente de ello. Él inventó la celebración del aniversario en 1769. Los invitados al festival no parecen muy impresionados por la convicción de Henry James de que el divino William es el fraude más grande y con mayor éxito jamás practicado sobre un mundo paciente. ¿Importa realmente quién escribió las obras de Shakespeare? Bien, pues yo pienso que sí. Claro está que, en cierto modo, las obras se defienden por sí solas, en un universo propio, pero si conociéramos las mentes que están detrás de ellas, cuánto enriquecería nuestra comprensión de ellas. Creo que debemos continuar la búsqueda para dar respuesta al que sigue siendo el mayor enigma literario de todos los tiempos. Shakespeare está enterrado en Stratford, en la iglesia de la Santísima Trinidad. Hay quienes creen firmemente que quien yace en esa tumba no escribió las obras de William Shakespeare, sino que su autor pudo ser Christopher Marlowe o Edward de Vere o algún otro gran espíritu de la época.
Para quienes así lo creen, cabe la posibilidad de que en algún momento se abran nuevas perspectivas sobre esta obra intemporal.